Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy vamos a hablar de la soberbia y la vanidad. Muy bien, es algo que el Señor nos pide, pero va también incluido con la apariencia y el querer como dramatizar algo que no somos para ser aceptados por los demás, porque tengo miedo de que vean mi foro interno y también porque quiero sobresalir por encima de los demás y que todos me aplaudan. Soberbia, apariencia y vanidad van unidos siempre. Por eso he querido compartir el Evangelio del capítulo 6, versículo 1 al 6, y luego del 16 al 18 del Evangelio según San Mateo. Pero antes que nada vamos entonces a hacer la oración para invocar la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: Señor, el león anda rugiendo buscando a quien devorar. Líbranos del orgullo y del amor propio y la autosuficiencia. Líbranos de ser esclavos de la opinión de los demás, de aquellos que condicionen la autenticidad de la vida cristiana. Ayúdame, Señor, a realmente tener un corazón humilde y sencillo, a que tu Espíritu me enseñe a no vivir de las apariencias ni de la aceptación total y fuerte de los demás, sino que aceptándome a mí mismo, aceptando a los demás y en medio de las luchas, yo aprenda a ser sencillo, dócil, humilde y sincero. Amén. Vamos a leer entonces que dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, para poder hablar de la soberbia y la vanidad que van acompañadas de la apariencia, de la falsedad, vamos a utilizar la definición que utiliza este estudioso Horacio Bojorge, que dice así: la soberbia es el deseo desordenado de excelencia propia. A ella se le opone la virtud de la humildad. El humilde obedece a Dios y busca su gloria y lo alaba. La vanagloria es el deseo desordenado de prestigio, de fama, de aplausos, de admiración. A ella se opone la virtud de la modestia. El modesto no busca su propia gloria, ni tampoco quiere imponerse ante los otros. Esas son las definiciones. Entonces es una búsqueda exagerada e irracional de aplauso, fama, prestigio, reconocimiento. Las características de una persona soberbia y vanidosa. Primero, exige a los demás que reconozcan su superioridad. Yo soy tu jefe y debes obedecerme. Y lo hace cada vez que puede para humillar a la persona. Se hace dependiente del elogio ajeno. Necesita que lo elogien, que le digan qué bien lo hiciste, qué excelente va el asunto. Gracias, de verdad, por usted estar aquí, todo está funcionando. Como que le encanta que funcionen las cosas para que lo aplauden. Luego, olvida la gloria de Dios y busca su propia gloria. Y aquí quiero detenerme porque es cierto, una de las tentaciones más grandes que tienen todos aquellos famosos que trabajan en la televisión, incluso uno como sacerdote que trabaja en esto de evangelizar por las redes, uno corre mucho el riesgo y es una tentación muy frecuente de querer proyectarse uno mismo y al final no querer proyectar el mensaje de Dios. Y hay que estar muy bien advertidos, vivir en oración, tener amigos que te lo digan, porque siempre se escapa y uno tiene esa tentación y a veces cae. El arquetipo social o cultural de la soberbia y la vanidad es la Torre de Babel. En la Torre de Babel del Génesis vamos a encontrar que los hombres quisieron construir una torre inmensa para llegar al cielo. Es querer llegar a ser Dios, querer ocupar el puesto de Dios. No, no es así. Nosotros tenemos que reconocer que somos seres humanos y que tenemos limitaciones como humanos, como tal. Se violenta la oración del Padre Nuestro. El santificado sea tu nombre, es ahora santificado seas yo. Yo, añado, a mí y solo a mí. Eso no funciona así. Pues a la final, el que tiene el poder y la santidad se llama Dios. Actitudes del prójimo que manifiestan vanidad y soberbia. Egoísmo. Egocentrismo. Orgullo. Afán de ser siempre el primero en todo. Pretender ser más que los demás o intentar controlar todo a mi alrededor. Prepotencia que pretende someter a los demás, a la pareja, al cónyuge, a los padres, a los hijos, a los compañeros de trabajo. ¿En algún momento no has sentido soberbia y vanidad? Yo creo que en algún momento todos la hemos sentido. Sigamos. Ira ante cualquier obstáculo o contradicción a su voluntad. Si no se hace lo que yo quiero y lo que yo digo, entonces me armo en ira y de rabia, porque tiene que hacerse lo que yo digo, porque yo soy el coordinador, porque yo soy el padre, porque yo soy tal, fulano de tal. Eso es un tremendo problema. En el ámbito religioso es más peligroso.
La arrogancia religiosa o espiritual, que se llama cinismo religioso, es una actitud de manipulación de Dios. Los cínicos religiosos dicen: si soy creyente, puedo hacerlo. Que sea Dios, pues Dios siempre me protegerá. Si soy creyente, puedo hacerlo, pues Dios siempre me protegerá. Tan sencillo como eso. Yo creo, entonces porque yo creo, puedo hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Pretenden hacer del perdón la justificación perfecta de cualquier acción mala o negativa. Yo haré esto, haré aquello porque Dios me va a perdonar. Siempre tienen mucha misericordia hacia ellos y hacia los demás, que se los lleve el infierno. Olvidan que el perdón exige arrepentimiento, conversión. No es muy común, pero el soberbio puede no ser orgulloso. Es hasta agradecido con su familia, con los que le ayudan, con sus profesores. Pero eso sí, yo fui formado por buenos padres porque nací para ser grande. Y yo soy aquí el grande. Soberbio y vanidad. Se crea un Dios falso de sí mismo. Es un idólatra. Nos convertimos en idólatras cuando caemos en soberbia o en vanidad. Nos convertimos en pequeños diositos falsos. Pues somos tan limitados. Desde el punto de vista psicológico hay un aspecto positivo del orgullo, y es cuando el orgullo nos permite valorarnos a nosotros mismos. No se trata de tener baja autoestima, se trata de tener una visión racional y estable de lo que somos, integral. Que lo que somos capaces de construir también, y nuestras acciones y experiencias que nos ayudan a crecer. Sabemos nuestras limitaciones, lo que podemos hacer y seguimos caminando. Hay un aspecto negativo del orgullo a nivel psicológico, y es cuando la arrogancia minimiza o no escucha para nada al otro. No confía en nadie, sino ese confía en sí mismo. Ese ya necesita ayuda terapéutica, porque tiene bastantes heridas en el corazón. Bueno, en la Biblia, en cuanto al orgullo y la vanidad, se nos dice: cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu del orgullo o leviatán, como también se le suele llamar, tiene tres características. Es terco como una mula. La terquedad lo lleva donde quiere y cuando quiere. Dureza de cerviz, no quiere escuchar. Y dureza de corazón, no quiere sentir. En Números capítulo 15, versículo 30 dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como al extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será sacada de medio del pueblo. En Proverbios dice, en el capítulo 11, versículo 2: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y en Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: vivan en armonía los unos con los otros y no sean arrogantes. Los padres de la iglesia también rechazan mucho la vanidad, la vanagloria y el orgullo. Dicen: San Juan Crisóstomo: no hay nada tan diabólico como obrar por ostentación. Porque yo mando y yo te controlo y usted me tiene que obedecer a mí. San Agustín dice: el vicio de la vanagloria es el único o el más peligroso para los que son perfectos, porque como fue el primero en el que se cayó, la soberbia, el alma será la última batalla que tendrá, la batalla contra la soberbia. ¿Qué nos dice el Papa Francisco acerca de la vanidad, del orgullo y la soberbia que nos lleva a la apariencia, al querer ser reconocidos, al actuar para que los demás nos vean porque queremos vivir de los aplausos? Jesús regañó mucho a los que se jactaban. Por favor, dice el Papa, cuando reces, reza para que no te vean. Ora en secreto, entra en tu cuarto. Cuando ayunes, no toques la trompeta, hazlo a escondidas. El Padre ve y eso es suficiente. Cuando los cristianos viven para aparentar, su vida parece como una burbuja de jabón. Es hermosa, tiene muchos colores la burbuja, pero dura un instante. La vanidad es una enfermedad espiritual muy grave. La prédica brillante que no tiene esperanza también es vanidad. Así que si yo hablo muy bonito, si digo muchas cosas bonitas, hablo de mucha teología, pero mis reflexiones no llevan ni a mi conversión personal ni a la de ninguno de ustedes, es una vanidad, una farsa.
La vanidad es la osteoporosis del alma. Me encanta ese pedazo. Hoy el Señor nos ha dejado claro que no debemos vivir de vanidad, de soberbia ni de apariencias. Las tres van muy combinadas. Tenemos que tener cuidado. Y más cuando se desarrolla de manera silenciosa. El querer controlar todo, el querer que todos nos reconozcan, el querer que nos aplaudan, el humillar a los demás. Eso es muy delicado. Y ojo, todos corremos el riesgo de tenerlo. Desde los que trabajan en las redes sociales, como yo, desde el que simplemente le toca coordinar, qué sé yo, la limpieza de la parroquia. Desde la cosa más sencilla, el diablo está pendiente, atento como león rugiente, buscando a quien devorar. No nos dejemos, seamos humildes, sencillos y no hagamos las cosas por apariencia, sino porque el Señor es el que tiene que verlas, el que nos ama de verdad. Vamos a orar entonces. Concédeme la gracia de que tú seas siempre el centro de mi vida, Señor, para alejar de mí el orgullo, la soberbia y la vanidad. Señor, me reconozco pecador y te pido humildemente perdón. Y me acojo a tu divina misericordia. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos humillado, aparentado y querer ser más que los demás. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No lo vayan a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.